¿Qué tal, chicos? Ya vamos a empezar con la última cónica que nos falta por estudiar, que es la hipérbola. Esta quizá es la última de las cónicas que resume un poco el resto de todas, sobre todo de la elipse. Es decir, si usted sabe todos los pasos a seguir para resolver la ecuación de la elipse, no va a tener problemas ahora para resolver la ecuación de la hipérbola, porque la mayoría de sus elementos, sus ecuaciones y todos están ligados a la elipse. Por lo tanto, todo funciona de la misma manera. Es por ello que no vamos a ahondar mucho en esta cónica, porque sabemos que funciona igual que la elipse. Listo, aquí tenemos todos los elementos que pertenecen a la hipérbola. Y como podemos ver, se pueden repetir, o más bien se repiten todos los elementos que teníamos en la elipse. Durante todo este estudio voy a irles haciendo una comparación rápida con la elipse, porque básicamente es lo mismo. Entonces, como pueden ver, tenemos dos ejes, un eje transverso y un eje conjugado. Tenemos dos vértices, que son los vértices del eje transverso, y dos vértices del eje conjugado. Tenemos dos focos, tenemos un lado recto, tenemos excentricidad, pero aquí se adiciona un elemento extra, que tenemos ahí en la pantalla con líneas entrecortadas, que es las asíntotas. Esas asíntotas también tienen una formulita que ya veremos más adelante. Entonces, estos son los elementos que van a ser formados por la hipérbola. Ya, perfecto. Aquí podemos ver que la ecuación de la hipérbola también se parece en eso a la elipse, porque la hipérbola puede ser de forma horizontal como de manera vertical. Entonces, de eso va a depender las fórmulas que vayamos a utilizar, ya sea en la canónica como también en la ordinaria. Se tienen que trabajar según su forma, es decir, ya sea horizontal o sea vertical. Aquí tenemos la primera hipérbola de manera horizontal. Como podemos ver, están las ecuaciones, tanto la canónica como la ordinaria, y las ecuaciones para encontrar las asíntotas, que eran los elementos, uno de los elementos nuevos que tiene esta ecuación. Pero no quiero que se confundan. ¿Por qué? Porque la ecuación de la elipse es x al cuadrado más y cuadrado b al cuadrado igual a 1. La hipérbola simplemente lo que cambia es el signo menos. En la elipse es con más y en la hipérbola es con el signo menos. Tanto en la ecuación canónica como en la ecuación ordinaria. Aquí podemos ver que en la ecuación ordinaria dice x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Entonces no podemos confundirnos. Es exactamente igual. Chicos, no nos confundamos, es exactamente igual a la elipse en cuanto a sus fórmulas. En cuanto a las asíntotas, está b sobre a positivo y b sobre a negativo. Entonces, ya podrán recordar que la importancia de la elipse era encontrar el valor de a, de b y de c. Sin ello no podemos hacer absolutamente nada. Aquí tenemos las fórmulas, pero cuando la hipérbola sea vertical. Chicos, aquí como pueden ver en la fórmula dice y al cuadrado sobre a al cuadrado. No nos confundamos, ustedes mantengan como hacíamos en la elipse. Simplemente decía, cambiaba x al cuadrado y abajo cambiaba sus valores en el denominador. Cuando era horizontal o cuando era vertical empezaba con a cuadrado y luego seguía con b cuadrado. O simplemente cambiamos, comienza con b cuadrado y luego comienza con a cuadrado. Entonces, no nos confundamos, aunque aquí esté al revés. Aquí en estas fórmulas lo que han cambiado fue el numerador, que da lo mismo a la vez, da lo mismo. Pero nosotros, para no confundirnos, trabajamos como estábamos trabajando simplemente con la elipse. Cambiábamos abajo el a cuadrado y b cuadrado según sea horizontal o sea vertical. Este es el elemento extra que obviamente no tienen las otras cónicas, sus asíntotas. Como podemos ver en la imagen, las asíntotas son esas líneas imaginarias o que están entrecortadas en la gráfica. ¿Qué es lo que hacen estas asíntotas? Son líneas imaginarias que dividen a la gráfica, que permiten que por ahí no pase la gráfica. ¿Sí? Entonces, dichas asíntotas siempre hay una positiva y una negativa.
según sean horizontales o sean verticales, como analizamos en el apartado anterior con sus fórmulas. Aquí tenemos, chicos, la parte más importante de la explicación. Aquí la parte donde va a aprender a diferenciar cómo trabajar la hipérbola y la diferencia que tiene con la elipse. En la elipse, recordemos que para poder encontrar su ecuación y todos sus elementos, tenía que encontrar esos tres valores importantes que eran A, B y C. Aquí en la hipérbola es exactamente igual, hay que encontrar el valor de A, de B y de C. Pero como podemos ver en la gráfica, el triángulo rectángulo que está ahí, que obviamente ustedes saben que se tiene que encontrar con el teorema de Pitágoras, la A, la B o la C, pero la diferencia está en lo siguiente, que en la elipse A, B y C eran unos catetos y A era el eje mayor que por lo tanto formaba parte o era la hipotenusa. Aquí en la hipérbola, A, que es el eje transverso, y B, que es el eje conjugado, es decir, las dos A forman todo el eje transverso y las dos B forman el eje conjugado. Una A es un cateto, una B es el otro cateto. Y aquí los focos, porque el foco, como pueden ver en la gráfica, está afuera, está más grande. Aquí el foco es la hipotenusa. Entonces, resumiendo, aquí también se debe encontrar A, B y C con el teorema de Pitágoras. Pero ahora el foco es la hipotenusa y los ejes son los catetos. No confundir porque en la elipse era lo contrario. Uno de los ejes era la hipotenusa y el foco y el otro cateto eran, y el foco y el otro eje eran los focos. Aquí, ahora, los focos es la hipérbola. Continuemos. Vamos directamente a donde nosotros vamos a aprender mejor, que es en la práctica. Empecemos con un ejercicio de la canónica, que es lo que ustedes saben, que canónica es la que tiene su centro en el origen, es decir, su centro es el punto 0,0. Entonces, hagamos el primer ejercicio. Dice, hallar las coordenadas de los focos, las longitudes de los semiejes, las coordenadas de los vértices, la excentricidad y las asíntotas de la siguiente hipérbola. Y dice, A, x al cuadrado igual a 36 menos y al cuadrado igual a 64 igual a 1. Como podemos ver, es una ecuación canónica de la hipérbola que comienza con x cuadrado y abajo tenemos 36 y 64 en los denominadores. Entonces vamos a determinar cuáles son sus valores. Como podemos ver, ya tenemos que en los denominadores tenemos, yo sé que es x al cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Por lo tanto, a partir de los denominadores vamos a encontrar el valor de a. En este caso, que por ejemplo, a al cuadrado, que es el 36, va a quedarme solo la raíz de 36, que es 6. Ese sería el valor de a. Asimismo, como yo ya tengo el valor de a, yo ya puedo obtener que las coordenadas del vértice, es decir, del eje conjugado, es en 6,0 y menos 6,0. Yo ya puedo ir imaginándome como todo parte del origen dónde van a estar esos puntos vértices. De la misma manera voy a encontrar el otro denominador, que yo sé que es el valor de b, que es 64. Como sabemos que está al cuadrado porque es b al cuadrado en esa sección, entonces la raíz de 64 es 8. Por lo tanto, ya puedo encontrar las coordenadas del eje conjugado, que es b. Entonces sería 8,0 y menos 8,0. Y yo sé que parte del origen del punto 0,0, porque es una canónica. Como en el apartado anterior yo ya encontré cuánto vale A y cuánto vale B, lo que me estaba faltando es el valor de C, que son los focos. Y esa es la relación con la que les decía que es exactamente igual. Tengo que encontrar a través del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, como lo que no tengo es C, recordándole el teorema de Pitágoras, que C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, como no tengo C, que en este caso es la hipotenusa, recuerden que C ahora es la hipotenusa en la hipérbola, entonces simplemente saco la raíz de al cuadrado más B al cuadrado.
que sería 36 más 64, que me da 100, y la raíz de 100 es 10. Entonces, el valor del foco es 10, por lo tanto, sus coordenadas van a ser 10,0 y menos 10,0. Por lo tanto, podemos ver que ya estamos hablando de una ecuación horizontal de la hipérbola. Luego de saber ya varios de los elementos, como el valor de A, de B, de C, las coordenadas de sus vértices, las coordenadas del foco, pues ahora simplemente nos queda por encontrar otro de sus elementos, que es la excentricidad. Y con la misma fórmula que conocemos, la excentricidad es C sobre A. En este caso C que vale 10 y A vale 6, por lo tanto nos queda 1,66. Aquí hay que aclarar algo. En la elipse, la excentricidad, el resultado siempre estaba entre 0 y 1, pero ahora en la hipérbola, como el foco es más grande, el foco está afuera, entonces por lo tanto el resultado siempre les tendrá que dar mayor a 1. Así que mucho ojo, si el resultado les está saliendo menor que 1, algo estamos haciendo mal. Y finalmente, nos queda por encontrar el último elemento que nos pedía el problema, que era calcular las ecuaciones de las asíntotas. Como sabemos que tiene sus propias fórmulas, que en este caso es B sobre A, en este caso que es B es 8 y A es 6, es 8 sextos, tanto positivo como negativo. Lo único que nos queda es la tabla de valores a esta ecuación para poder calcular o graficar las asíntotas que nos está faltando. Ahora empecemos con la gráfica. Como podemos fijarnos por cuestión tiempo, aquí está la gráfica ya resuelta. Pero podemos comprobar tranquilamente que estábamos hablando de una ecuación canónica donde su centro es el punto 0,0. Podemos ver sus ejes, sus vértices. Por ejemplo, el vértice A, el vértice del eje transverso que era 6. Entre ellos tenemos 6 para el un lado, 6 para el otro lado. El valor de B era 8, por eso 8 para arriba, 8 para abajo. Sus focos, el valor que encontramos a través de Pitágoras era 10. Por lo tanto, está 10 para el un lado, 10 para el otro lado. Recordemos que la hipérbola siempre se abre hacia los focos, ¿sí? Y ahí tenemos también las asíntotas. Las asíntotas, si yo doy tabla de valores al 8 sextos que tenemos como la ecuación de la asíntota, les tiene que dar una gráfica exactamente como están las líneas entrecortadas. Así es como hemos encontrado todos los elementos y la gráfica de una ecuación de la hipérbola de forma canónica. Aunque yo sé que esto ya para ustedes está demasiado fácil porque nosotros ya hicimos la elipse, hagamos ahora un ejercicio de la forma ordinaria para que quede esto mucho más claro y no tengamos problemas. Vamos a hacer un ejercicio de la forma ordinaria. El ejercicio dice, calcular la ecuación y todos los elementos de la hipérbola vertical cuyo eje transverso mide 16 unidades y su eje conjugado mide 12 unidades y tiene su centro en el punto menos 1,7. Podemos ver y recordemos que como ya tiene un centro fuera del origen, estamos hablando de una ecuación ordinaria y nos está dando datos bastante fáciles en realidad porque ya me está dando el valor del eje transverso que es 16 unidades y el eje conjugado que mide 12. Entonces vamos a analizar estos puntos. Como sabemos que el eje transverso, todo el eje transverso, es decir, de vértice a vértice es 2A, entonces esto simplemente nos indica que todo 2A es igual en este ejercicio 16, porque el eje transverso mide 16. Es decir, A mide la mitad, cuando quiero solo una A es el valor de 8. Asimismo, por otro lado, el eje conjugado es 2B, es decir, todo el 2B mide 12, es decir que solo la B, la mitad, mide 6. Por lo tanto, ya sé que desde el centro, que sabemos que es menos 1,7, voy a contar para encontrar 8 para un lado, 8 para el otro lado. Y 6 para un lado y 6 para el otro lado. Recordemos que en el enunciado ya nos dice que es vertical. Por lo tanto, ya es fácil ir poniendo esto en el plano cartesiano para ir graficando. Al igual que en todos los ejercicios, como el canónica que hicimos anteriores, como podemos ver, tengo el valor de A, tengo el valor de C, de B, pero no tengo el valor de C, es decir, no tengo el valor de los focos. ¿Con qué lo encuentro eso de ahí?
Perfecto, muy bien. Con el famoso teorema de Pitágoras, hacemos nuestro triángulo rectángulo. Sabemos que ahora A es uno de los catetos, B es otro de los catetos y C es la hipotenusa. Por lo tanto, nos va a quedar como vemos en pantalla. Tengo 8, 6 que me da sin la raíz de 10. Entonces, yo sé que los focos son el valor de 10. Es decir, va 10 para el un lado, 10 para el otro lado, contando desde su centro, en la forma vertical. Como ya tenemos todos los valores básicos, que es A, B y C, como está ahí en la pantalla, su centro, ya podemos graficar. Y para ahorrar tiempo, aquí está la gráfica de dicha hipérbola. Su centro en el menos 1,7, como podemos ver. Desde ahí contamos, como ya sabíamos que es vertical, vamos a contar de esa manera, porque el eje transverso ahora va a estar de manera vertical. Entonces el eje transverso va a medir de esa manera. Y ahora sí, ya con la gráfica puesta ahí, vamos a ir determinando los valores de su vértice, ya sea del eje transverso, el vértice del eje conjugado y el valor de sus focos. Simplemente nos queda por contar cada uno de los puntos que tenemos ahí. A, por ejemplo, entonces dice 8 para el un lado, 8 para el otro lado. Ese es el valor de A. El valor de B va a estar 6 para el un lado, 6 para el otro lado. Ahí tenemos el valor de los vértices en coordenadas y también de los focos que están bien ubicados en nuestra gráfica. Comprobemos simplemente contándolos. Una vez que ya tenemos todos sus elementos, su gráfica bien hecha y todos los puntos de las coordenadas, pues simplemente nos queda por encontrar su excentricidad de la ecuación. La excentricidad que está C sobre A, 5 cuartos, me dirán de dónde salió esos 5 cuartos, pues simplemente el valor de C es 10 y el valor de A es 8, pero está simplificado, entonces le simplifico la mitad de 10, 5, la mitad de 8 es 4, entonces queda 5 cuartos. Y por último la ecuación de la hipérbola, que es x más 1 al cuadrado y y menos 7 al cuadrado. Recuerden que el centro era menos 1,7, por eso está ahí. El valor de A, que era 8, que está elevado al cuadrado, que es 64, y el valor de B, que es 6, que está elevado al cuadrado, que es 36, igual a 1. Si nosotros deseamos pasar a una ecuación general de la hipérbola, simplemente hacemos el mismo proceso que la elipse. El 36 pasa a multiplicar a la x, el 64 pasa a multiplicar a la y estos dos elementos pasan a multiplicar a la 1. Resolvemos los cuadrados del binomio y al final igualamos a 0 y esa sería la ecuación general de la hipérbola. No vamos a llegar a ese punto porque ustedes ya trabajaron con dichas ecuaciones. Así que chicos, simplemente es cuestión de recordar un poquito la elipse y podemos encontrar todos los elementos de la hipérbola. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y cualquier duda, ya saben, estamos para servirles.